El movimiento husita. No son pocas las veces que se ha dicho que el conocido juego Age of Empires es una gran herramienta para poder aprender cuestiones básicas sobre ciertos acontecimientos históricos que han marcado la historia universal, con un gran énfasis en las grandes campañas que configuraron la Europa occidental, aunque sin dejar de lado las batallas que tuvieron lugar fuera de dichos territorios, como la gran conquista de Gengis Khan en Asia o los enfrentamientos entre Saladino y las Cruzadas. Lo mejor de este juego es su versatilidad tanto en su jugabilidad como en lo que intenta comunicar. En este sentido, esta saga ha ido evolucionando con el paso de los años, incorporando acontecimientos y procesos históricos de diferentes regiones del mundo, incluyendo esas partes de Europa, África y Asia que, por lo menos en América Latina, no son tan conocidas. En estas campañas figuraron nombres que, a pesar de no ser tan conocidos en Occidente, como la mártir del catolicismo Juana de Arco o el azote de Dios Atila el Huno, sí que se asentaron como agentes de cambio y que fueron determinantes tanto para el desarrollo de la Europa medieval como para la posterior modernidad. Este es el caso de la campaña de Jan Žižka, militar bohemio del siglo XIV, añadida en la última expansión El ascenso de los duques, la cual será esencial para comprender la consolidación de un proceso que enfrentó a la ortodoxia católica con la heterodoxia encarnada en el pensamiento de Janus y el posterior movimiento husita. El feudalismo como concepto ha sido objeto de debate por parte de los historiadores medievalistas, debate del cual se ha podido rescatar una cuestión más o menos aceptada, y es que no existe un único feudalismo como idea abstracta que permita entender un proceso en toda Europa. Por el contrario, es pertinente plantear que existieron feudalismos, que se pueden interpretar de forma jurídica, social o política, en donde cada territorio desarrolla su proceso de manera distinta. En este sentido, podemos poner de ejemplo a los dos reinos que protagonizaron una de las guerras más famosas y cruentas de la historia. Me refiero a la Guerra de los 100 años que enfrentó a los reinos de Francia e Inglaterra. No es objeto de este video explicar sus procesos históricos, lo cual podría ser tarea para otro momento, pero podemos apreciar cómo la jerarquía feudal de Francia mantiene una continuidad en torno a la institución monárquica, especialmente desde el reinado de Luis VI. Por el contrario, en Inglaterra esa institución va a tener una transformación radical, sobre todo a partir de las conquistas normandas que implantaron el feudalismo en dicho territorio bajo una monarquía anglo-normanda. Ahora bien, ¿qué es el feudalismo? Este puede concebirse como un nuevo paradigma en las relaciones de producción. Si anteriormente éstas se fundamentaban en la esclavitud, ahora se fundamentarán en el señorío, donde los vínculos personales harán a un lado las instituciones públicas. Este cambio de paradigma lo protagonizaron los señores feudales, hombres de armas y por tanto agentes de violencia, especialmente contra la sociedad campesina, por lo que la Iglesia, a través de concilios, trató de imponer la denominada paz de Dios, para encuadrar la violencia en determinados momentos y que dejara de extenderse como una plaga que arrasa con todo a su paso, y que dio paso a la llamada revolución feudal que, entre otras cosas, dio a la palabra señor un nuevo significado de corte político, asignándole un rol tanto de mando como de castigo, a la vez que se comienzan a reemplazar los términos de beneficio y comendatio. Esta última palabra era el proceso por el cual una de las partes juraba a otra en una ceremonia de vasallaje. Ambos conceptos se terminan cambiando por los vocablos de feudo y homenaje respectivamente. El feudo es la principal característica de este periodo, puesto que era la garantía de la fidelidad del vasallo con su señor. Sin embargo, era la Iglesia la que dotaba a este periodo de una ideología que tuviera estrecha relación con la producción cultural. El modelo monástico, surgido en Cluny y Borgoña, corre su influencia por fuera del cerco de la religiosidad y se inmiscuye en las diversas relaciones sociales, como la que existía con el campesinado, para poder mantener su independencia, pero también sus privilegios y sus bienes. Esto en un contexto donde el orden político y social se estaba reconfigurando. Su aporte consiste principalmente en instaurar una visión de mundo en el que el caballero es un guardián de la justicia, entendida la justicia como la defensa tanto de los pobres como de la Iglesia,
lo cual significa que mediante la nueva ideología que propugnaban, no solo controlaban la furia del antiguo guerrero por medio de su transformación en un caballero de la fe, sino que también implica un aspecto económico encarnado en los campesinos productores tanto de riqueza como de la vida por medio de los alimentos. Por otra parte, existe un modelo episcopal que apela al ideal carolingio que postula que el episcopado es el que produce la ideología, como la presentada por el obispo de Cambrai, en donde la estructura trifuncional de guerreros, campesinos y la iglesia es una proyección del pensamiento de Dios, estando ésta por fuera de la historia y, como tal, perteneciendo al mundo de la ideología. La espiritualidad en la conformación de la sociedad feudal es fundamental para entender el desarrollo del movimiento husita, puesto que la Iglesia es uno de los pilares de la ideología medieval. A la par de estas transformaciones sociales, culturales y políticas, ha de agregarse otra de carácter demográfico y económico. El siglo XIV fue profundamente ingrato para Europa, puesto que prácticamente todo el territorio comenzó este siglo con una explosión demográfica, lo cual era señal de un excedente agrícola que, a su vez, potenció el comercio y con esto el desarrollo urbano, lo cual se puede denominar como revolución urbana o revolución burguesa. Si en el año 1000 existían alrededor de 30 millones de personas, para el año 1300 habrán unas 74 millones. En el caso de Bohemia, se puede apreciar también un aumento en su composición étnica por la invasión alemana a su territorio, conviviendo alemanes, sajones y checos. Ateniéndonos a las lecturas clásicas, lo que diezmó a la sociedad europea en su conjunto fue una triada que contempló, en primer lugar, una oleada de malas cosechas producto de un clima hostil para la agricultura, en un periodo donde las temperaturas disminuyeron producto de la crisis climática. En segundo lugar, un periodo de guerras en diferentes frentes como el de los Balcanes ocupado por los turcos o la misma guerra de los 100 años. Y finalmente, la brutal peste negra de 1348 que asoló con millones de personas en todo el continente. A nivel sociopolítico, esto repercutió especialmente en el campesinado, foco de las negligencias de los señores feudales y el clero, con imposiciones fiscales, con una fuerte presión tributaria y abusos jurídicos. En definitiva, el alto clero y la alta nobleza abusaban de su posición mientras el bajo clero, la burguesía y la baja nobleza comenzaban a agitar el marco del sistema feudal, siendo apoyados en gran medida por los estamentos más bajos. ¿Qué es la ortodoxia? ¿Y la heterodoxia? ¿Cuál es su relación con el conflicto en el que Jan Žižka derrotó a un imperio? De buenas a primeras podemos decir que la ortodoxia hace referencia a la doctrina impulsada en esta época por la Iglesia Católica, mientras que la heterodoxia es la respuesta que surge a esta doctrina y tiene que ver directamente con la postura que se toman, particularmente dos. Una propuesta por un sector moderado y otra por sectores más radicales. Sin embargo, para entender de mejor manera este conflicto en Bohemia, es necesario entender quiénes articularon este pensamiento. La campaña de Žižka deja claro que fue un teólogo llamado Jan Hus quien lanzó una serie de críticas al accionar de la Iglesia, pero podemos hilar un poco más fino y ver cómo se fue desarrollando este pensamiento. El lugar es Inglaterra, específicamente la ciudad de Oxford, donde surge la figura de un teólogo llamado Wycliffe, John Wycliffe. Su crítica iba dirigida especialmente contra el pontificio, dejando clara su postura sobre la necesidad de una jerarquía espiritual para la administración de los sacramentos, pero criticando profundamente la autoridad temporal que ejercía de igual forma la Iglesia, denunciando sus vicios. La particularidad de su pensamiento se encuentra en su idea de la predestinación,
apelando a que son los justos quienes pueden poseer bienes de forma legítima, además de que son estos quienes pueden interpretar la Biblia sin intermediación de sacerdotes, incluso llegando al punto de poner en tela de juicio la capacidad de la Iglesia y el Papa para interpretar correctamente la Biblia. Para el Papa era como cualquier mortal, y por ende era susceptible a cometer errores como cualquier otra persona. Esto se puede evidenciar en la reunión que sostuvo Wycliffe como representante de la monarquía inglesa con el Papa Gregorio XI en 1374, donde expone una serie de cuestiones como que el regnum, mantiene su soberanía sin dejarse afectar por carencias internas ni injerencias externas, o la naturaleza espiritual de la disciplina eclesiástica, guiada fundamentalmente por la caridad, además de ser ajena a cualquier efecto temporal, y también la cuestión anteriormente mencionada del Papa como mortal susceptible a equivocarse. El problema viene cuando menciona que como mortal puede ser juzgado igualmente por las leyes temporales. Wycliffe defiende en gran parte de su obra el rol de las leyes temporales como guaruras o guardianas de la sociedad contra la naturaleza malvada de las personas, por lo que en tanto mortales, clérigos y laicos no son distintos ante la ley. Aquí se puede apreciar cierto paralelismo con Hobbes en función de cómo perciben la naturaleza del ser humano, aunque fácilmente se puede reconocer la distancia filosófica de estos, puesto que Wycliffe considera que es el pecado original el agente corruptor de la naturaleza humana. Al mismo tiempo que concibe esta naturaleza, también ve en la voluntad de las personas una influencia directa de la voluntad de Dios, la cual empuja a la primera para que pueda configurarse como una agencia de resistencia y de lucha contra la condenación eterna. Como es la voluntad de Dios la que guía esta agencia, argumenta que quienes luchan incansablemente en esta campaña son los justos, y como esta campaña es de carácter espiritual, quienes detentan este título se hallan en la Iglesia. En términos más simples, entiende que la Iglesia debe ser la principal fuente espiritual de la sociedad y que debe regirse por una jerarquía capaz de administrar los sacramentos, pero como tal, ésta no debe imponer su jerarquía en el plano de lo temporal, ni viceversa. Esto no solo tiene como consecuencia un cuestionamiento a la ortodoxia, sino que también tiene una implicancia en el rol de la sociedad civil en los asuntos eclesiásticos, puesto que Wycliffe va en contra de los medios con los que se cumplen los sacramentos, tales como la indulgencia o la contrición. Es así como llegamos a Jan Hus, heredero del pensamiento de Wycliffe, en un lugar como Bohemia en un siglo en el que el alto clero checo era altamente cuestionado por su falta de vocación e instrucción, donde la simonía, que era la compra por medios materiales de cuestiones espirituales como cargos, sacramentos, etc., o el concubinario eran prácticas normalizadas por este estamento. Ante esto, las ideas de reforma de Wycliffe encontraron en Hus un promotor sin igual. Esto se logra entender cuando vemos la realidad sociopolítica de la monarquía checa, territorio de la Gran Bohemia y parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Como se mencionó anteriormente, la diversidad de etnias fue una de las consecuencias de la invasión germana en este territorio, y esto tensó la situación entre germanos y eslavos, cuestión que se reflejó en el conflicto ortodoxia-heterodoxia. Esta última imbuida de un nacionalismo checo que tenía como prácticas comunes el usar la lengua checa para comunicar cuestiones de fe. Recordemos que en la mayor parte de la cristiandad, el uso del latín fue defendido hasta su agotamiento, y también un retorno a las enseñanzas de Jesús en la denominada Iglesia primitiva. Este conflicto lo vemos reflejado en la Universidad de Praga, institución en la que Hus fue estudiante y profesor, y donde coexistían estudiantes y académicos alemanes, sajones y polacos, siendo estos tres grupos una suerte de homogeneidad minoritaria frente a la mayoría checa, y que en términos de peso, tanto en las elecciones de cargos y la toma de decisiones, su voto valía más que el de la mayoría checa antes mencionada. Esto frente a la cuestión de si debía condenarse la obra de Wycliffe inició un gran conflicto, puesto que los checos apoyaban la doctrina de este teólogo inglés, mientras que la ortodoxia de los grupos minoritarios condenaban tajantemente la proliferación de sus escritos. Evidentemente, esta se condenó y prohibió también contra la voluntad de la mayoría. El efecto de esta cuestión va a la par de dos procesos que ocurren de forma paralela tanto en Bohemia como en Europa. La primera cuestión es un problema de sucesión en la monarquía, habiendo tres reyes desde el 1400 hasta el 1411, siendo estos Roberto de Baviera, Segismundo y Wenceslao, quienes son mencionados en la campaña de Janciska. Por otra parte, la cuestión del cisma en la Iglesia llegó a establecer hasta tres pontífices.
La primera escisión proviene del conflicto entre el Papa de la monarquía francesa, teniendo su punto más álgido en 1378 con la instauración del Papado de Aviñón, en el sur de Francia, entre disturbios por parte de la población que mantenía la idea de que el papado debería mantenerse en Roma. De ahí el icónico cántico de "Lo queremos romano, romano o al menos italiano". Sin embargo, desde 1409, ante la creciente conflictividad que representaba el cisma, se trató de lograr una tercera vía que impusiera un papa que encarnara la reconciliación. El rey Venceslao apoya el concilio de Pisa, que apoya esta idea con el fin de ser finalmente considerado como el rey de romanos, pero no logra tener el apoyo de la Universidad de Praga. ¿Recuerdan cuando mencioné que la minoría tomaba las decisiones en esta universidad? Bueno, la mayoría checa no podía permitir que una minoría estableciera a Gregorio XII, líder de la ortodoxia, como su líder espiritual. Como la mayoría checa apoyaba a Venceslao, este último decretó en Kutná-Hora, ciudad que se representa como una fortaleza minera extractora de yacimientos de plata en el juego, un gran cambio para la orgánica de la universidad, invirtiendo el valor de los votos de cada grupo, apoyando a la mayoría checa, que ahora tendrían 3 votos, mientras que la germánica solo 1, lo cual permitió a Hus convertirse en rector de la universidad y provocando la ira de los maestros alemanes, que más tarde serán protagonistas en el concilio de Constanza, que termina con Hus muerto. Hus en este periodo se enfrenta al arzobispo de Praga y genera un ambiente de guerra civil, y la iglesia responde con una sentencia de excomulgación de Hus en 1411. El escenario año a año se volvía más hostil, llegando a una conclusión desastrosa, puesto que en 1412, con la intención de que el tercer papa, el llamado Papa de Pisa, fuera reconocido, se inició una cruzada contra el rey de Nápoles, Ladislao de Durazzo, lo que terminó con el reconocimiento del Papa pisano por este. Esto provoca la cólera de Hus, quien plantea fervientemente que el reconocimiento no proviene de un armazón institucional, lo cual provoca sus primeras tendencias realmente heterodoxas, hablando en contra de las indulgencias ofrecidas por el Papa Juan XXIII para realizar la cruzada contra Ladislao. Hus en 1412 abandona Praga y comienza a escribir sus ideas, y en 1413 se convoca el fatídico Concilio de Constanza, convocada por el recientemente nombrado rey de romanos y enemigo de Cisca, Segismundo de Luxemburgo, hermano de Venceslao, y que termina con la vida de Hus en 1415. Las cartas estaban echadas. El desarrollo del conflicto es bien representado por la campaña de Jan Žižka, retratando a este como un gran líder militar capaz de poner armas en manos de campesinos y pobres sin sufrir catastróficas consecuencias con esto. También cabe destacar que el arma de Žižka se asocia con un mayal, aunque se asemeje más a un cetro medieval o a una maza, una herramienta para la trilla que, a falta de armamento profesional, se pudo adaptar para uso militar, volviéndose un símbolo de este personaje. En este punto puedo decir con mucha seguridad que las campañas de Žižka son, si no las más complejas del juego, sí que representan un reto importante, puesto que es normal enfrentarse a grupos de enemigos sumamente desarrollados armamentísticamente, con un paupérrimo ejército repleto de unidades que sirven para mantenerlos a raya. Con esto me refiero a que el uso de piqueros, artilleros manuales y carros de guerra se vuelven indispensables para una caballería y una infantería tan pesada como la de los teutones. Esto llega al punto de que para tomar una simple base constituida por un par de soldados y una torre me lleva unos 2 o 3 asaltos, cuestión que me parece maravillosa, poniéndome siempre en el lugar de Žižka como estratega, usando los carros de forma efectiva y batallando en más de un frente con un ejército de desahuciados. Al menos siento que el juego retrató muy bien este aspecto del conflicto histórico. Dicho esto, los grupos sociales habían estado complejizando sus relaciones, presentando un esquema donde el patriciado urbano en la cúspide mantenía una relación con burgueses y artesanos, quienes eran el motor de la sociedad a pesar de encontrarse imposibilitados a acceder a los privilegios del estamento antes mencionado. También mantenían relación con los trabajadores no cualificados, entre los que se encuentran gentes no pertenecientes a ningún gremio e indigentes.
Por supuesto, estas relaciones son las que se ven en la ciudad, donde los avances sociopolíticos van a un ritmo más acelerado que en el campo. En este sentido, si se incluye al campesinado en esta ecuación, definitivamente este último sería el grupo que podríamos poner más abajo en el escalafón, al mantener estos una relación de vasallaje propia del sistema feudal. Con este panorama y los acontecimientos anteriormente mencionados, es hora de adentrarnos en la conformación de los grupos en pugna. Como hemos venido diciendo, los diferentes grupos mantienen diferencias sociales, políticas y dogmáticas, lo cual permite dar cuenta de dos movimientos: los moderados de Praga, o también llamados praguistas, conformados por la pequeña nobleza, la ascendente burguesía y los maestros universitarios, y los radicales de la recién fundada Tábor, en 1420, conformada por la sociedad civil, soldados y líderes militares como el caso de Žižka. Ambos grupos se unen bajo los 4 artículos de Praga y un ideal de comunitarismo, lo cual pretendía realizar una transformación profunda en lo social y en lo político, aunque cada uno tenía un medio para lograr esto. Los praguistas apelaban a la negociación. Este grupo extendió el título de utraquistas a los husitas, esto por su demanda que pedía la aceptación de que toda la población comulgue con pan y vino, las dos especies, acción que se llamó subutraque, y solo estaba reservada para los sacerdotes. Los taboristas, en cambio, apelaban a la revolución, presentando a la ciudad de Tábor como símbolo de transformación. Con estas cuestiones en marcha, se enfrentan a Segismundo. La identidad nacional también era característica de estos grupos, pero el alcance de sus acciones, como veremos, no logró una verdadera transformación revolucionaria, sino un simple acuerdo de paz y una moderada reforma. A pesar de la seguidilla de victorias de Žižka desde 1420, la guerra y el movimiento husita no pudo aguantar ni imponerse, llegando a negociar a partir de la Cuarta Cruzada presidida por Julián Cesarini en 1429, que concluyó con el Concilio de Basilea y las conversaciones de Praga, para finalmente culminar con una paz que, por lo demás, habría tenido el mérito de ser un antecedente importantísimo de la Reforma luterana 2 siglos más tarde. Esto a pesar de que este concilio pasará a la historia como la clásica narrativa de traición de una de las partes, puesto que los moderados aceptaron negociar con Roma, traicionando la esencia que los había unido con los radicales bajo un enemigo común. Ante esto, ¿es correcto usar el concepto de revolución o es preferible referirse a este movimiento como una rebelión? Si bien hubo grupos milenaristas que irrumpieron en el seno de este movimiento y que, en pos de sus creencias, apelaban a la construcción de un mundo nuevo, fueron rápidamente marginados no solo por los sectores moderados, sino que también por los grupos radicales. También tenemos el precedente de Tábor como una sociedad regida por una voluntad soberana de sus habitantes, donde existía la elección de cargos como el de jefe militar o el de los sacerdotes. Sin embargo, debemos alejarnos de las hipótesis que la catalogan como una rudimentaria sociedad anarquista comunista. Ambas concepciones son en exceso anacrónicas, cuestión que quizá no es lo más importante, puesto que mientras existe un marco teórico que justifique dichas afirmaciones de forma inteligente, es posible adentrarse en una explicación de ese estilo. Sin embargo, las acciones de la vida pública de los habitantes de esta ciudad son ajenas al espíritu transformador de la era de las revoluciones, puesto que exigían la mantención de un sistema episcopal reformado. En este sentido podemos ceñirnos en parte a la idea de revolución de Hannah Arendt, la cual ve en las manifestaciones sociales anteriores al siglo XVIII un ideal meramente restauracionista, no uno que en su acción espontánea tuviera la intención de fundar algo nuevo, y menos aún de conservarlo. Por este motivo es que podemos quedarnos con la interpretación de esta rebelión como un movimiento reformista, no revolucionario en el sentido que se fue delimitando desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, ya que si vemos con detalle el núcleo cohesionador del movimiento husita, es decir, los 4 artículos de Praga, no vemos un ejercicio de autoconciencia ni clase, ni tampoco una propuesta que quisiera dar paso a un mundo nuevo, puesto que estas ideas son muy ajenas a la sociedad feudal. Pero tampoco es necesario hacer un análisis político tan matador de neuronas. Simplemente basta con remitirse a los puntos de los artículos, los cuales eran en primer lugar la comunión bajo las 2 especies, el utraquismo antes mencionado. En segundo lugar, la libertad de predicación en checo. Un tercer punto que era la desaparición de la distinción tanto de clérigos y laicos como de la propiedad eclesiástica. Esto fundamentado en el pensamiento de Hus acerca del rol que debían cumplir los justos en la iglesia.
Y finalmente el castigo de los pecados públicos por las autoridades temporales. Como se puede ver, esto se relaciona directamente con el pensamiento tanto de Wycliffe como de Hus, y ninguno plasmaba un ideal revolucionario. Aunque no se puede dejar de reconocer el impacto del accionar de los seguidores de sus doctrinas, especialmente porque el movimiento husita comenzó como una acción espontánea en un periodo que, como diría Huizinga, se caracteriza por la violencia, la cual ocupa un lugar fundamental en el interior de la sociedad que está llena de excesos y confrontaciones, las cuales eran parte de modelos inflexibles de comportamientos sociales, lo que denomina como la actitud lúdica frente a la violencia. Por otra parte, la rebelión de los husitas significó un remesón de la sociedad feudal en su conjunto, especialmente por su impacto no menor en una extensa zona geográfica de Bohemia, donde las repercusiones tanto simbólicas como políticas se dejaron sentir, cuestión que era prácticamente imposible de evitar debido a las brutales acciones de los husitas contra la nobleza y las importantísimas victorias militares de personajes como Sisca. Pero dime tú, ¿qué piensas acerca de estas cuestiones de fe? ¿Se puede apelar a un ideal revolucionario en la Edad Media? ¿Te pareció interesante este pequeño recorrido por este episodio tan importante de la historia checa? Si es así, puedes dejármelo en los comentarios apoyándome con un like para alimentar al algoritmo y sigan nutriéndose de la historia, de los demás y de nosotros. Un abrazo y nos vemos.